con el auspicio del Grupo Digama. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bien, esta semana, amigos, tenemos un programa bastante interesante, un tema que nos mueve desde hace 7 años que estamos con el programa Rumbo Minero, que es la formalización de la minería. ¿Saben ustedes como peruanos cuánto dinero estamos perdiendo en impuestos al no formalizar a los pequeños mineros? Miles de millones perdemos constantemente. Así que si logramos insertar al sector que no está formalizado en nuestra economía peruana, tendríamos muchísimos más recursos para hacer carreteras, hospitales y todo lo que se necesita. Por eso hemos invitado a Lenin Valencia, director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, para que nos responda esa y muchas otras preguntas que van a ser de su interés. Así es. También estaremos con un representante, el señor Joe Peso, representante de Metso, un proveedor muy importante, para hablar de los proveedores en el sector minero. Tras la pausa venimos entonces con estas importantes entrevistas. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Participa en la Feria Minera y en la rueda de negocios más importantes del Perú. Minpro 2019. Resultados garantizados al 100% gracias a la presencia de más de 20 empresas mineras que están en constante búsqueda de nuevos proveedores y de reforzar alianzas comerciales. Si eres proveedor del sector minero o deseas serlo, tu mejor inversión está en Minpro 2019. Adquiere tu stand. Más información en minproperú.com. Minpro se llevará a cabo del 25 al 26 de junio en el Hotel Westin. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el señor Lenin Valencia, director de formalización del Ministerio de Energía y Minas. Bienvenido, ¿cómo está? Jorge, buenos días. Gracias, Oscar, por darme un espacio en vuestro programa. Muy alegre de estar acá para poder compartir con ustedes algo del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio para impulsar un sector tan importante para el país. Hablando un poco de la verdad es que leyendo un poco su cargo, ya es un cargo que se nota que hay mucha complicación. Seamos sinceros, han habido muchos gobiernos y ninguno ha tenido un porcentaje siquiera que haya podido decir, bueno, nosotros formalizamos, no sé, el 15%. La verdad es que no nos ha ido bien. Personalmente creo que es ese problema que tenemos los peruanos para no saber comunicarnos de la manera adecuada. Voy a hablar del exministro Manuel Purgal Vidal. En esa época, en esa época, lamentablemente, él hizo una propuesta que nosotros con el programa criticamos porque prácticamente... Y el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón, pero prácticamente se le bajaban sus ingresos a un minero informal en más de 60 o 70%. Entonces, ¿qué propuesta puede haber que realmente me bajen el 70% de mis ingresos? Y quiera formalizar. Claro. ¿Cuántos se formalizaron? 1, ¿no? Y ese 1 después... Ahora... Algo más de 100, pero no más. Sí, claro. Claro, pero fueron desertando también. También, claro. ¿No? Entonces, ahora, el tema es el siguiente. La cifra es brutal, porque somos un país... Desde la época del incanato somos un país minero y hay muchos mineros pequeños. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer que realmente funcione? Hemos tenido hace poco una invitada acá en el programa, ¿no? Que lo primero que dice es, oigan, yo me quiero formalizar, me formalizo y de repente tengo aquí una entidad ahorcándome la zona, por aquí los estudios, por aquí. Entonces, señor Lenin, ¿qué podemos hacer para que realmente esto funcione? ¿Cuánto dinero estamos perdiendo por nuestras fronteras con este oro ilegal que se vende en otros países y no tributa? Claro. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que para tener un mejor entendimiento de este problema, que como tú decías es efectivamente muy complejo, ¿no? Hay que ver esto en una perspectiva histórica, ¿no? Como saben ustedes, la ley de la pequeña minería, la que regula en este momento el sector, viene del 2002.
Desde el 2002 han habido muchos cambios a nivel mundial, no solamente en nuestro país, y este problema o la realidad de la pequeña minería es una realidad que ha cambiado muchísimo, sobre todo desde el 2007 en adelante, como ustedes saben, con el precio del oro, que sube y hace que la cantidad de gente que se dedique a esta actividad crezca de manera exponencial. Entonces, yo diría que el Estado peruano desde el 2002 se ha visto sobrepasado por esta especie de tsunami de gente que se dedicaba cada vez más a la minería y que ha hecho que hoy día tengamos un rostro totalmente distinto. Entonces, efectivamente, como ustedes comentaban al inicio, el 2012 el Estado trata de contener este problema con una serie de normas que en verdad no han funcionado, y no tanto porque lo diga yo, sino como tú comentabas, Jorge, por los propios resultados. En 5 años se formalizaron no más de 100 personas, y desde el 2016 en adelante, con el nuevo gobierno, ha habido, yo creo, un enfoque distinto que también demuestra resultados distintos. Solamente en 2 años y pico se ha formalizado a más de 7.000 mineros. Nosotros somos conscientes de que ese no es, digamos, que hay mucho más por hacer. ¿Cuánto es la cifra? Pero si lo comparamos, digamos, con los 100 y pico mineros que se formalizaron en 5 años, no, claro. En 2 años, casi en 2 años, haber formalizado casi 7.000 mineros, sí da cuenta de un cambio cualitativo importante. ¿Pero de cuántos? Nuestra meta es formalizar 50.000 y creemos que estamos en el camino correcto. En el proceso también, como ustedes saben, el proceso de política pública es un proceso dinámico, ¿no? El Estado define políticas públicas, pero en el camino se va dando cuenta que hay cosas que corregir, que mejorar. Entonces, uno de los cuellos de botella, y que además lo hemos dicho y lo hemos conversado con los gremios mineros, se refiere al tema del contrato de explotación. Es decir, el 80% de los mineros que están en este momento en el proceso no son titulares de la concesión minera. Entonces, ese es un requisito para formalizarse. Y obviamente es un cuello de botella que hay que resolver, porque mientras que el minero no obtenga ese contrato de explotación, no va a poder seguir con el proceso. Claro. Entonces ahí tenemos un reto importante, y justamente uno de los encargos que tenemos desde la alta dirección en el ministerio es poder ya tomar el toro por las astas, dejar de sacar normas que vayan siendo parches a un problema complejo, y por eso es que nosotros desde el año pasado, desde septiembre, estamos trabajando en un proyecto de ley que sería la nueva ley marco de la pequeña minería, que reemplace a la 27651 y que, entre otras cosas, resuelve este problema el contrato de explotación con los titulares. Señor Valencia, perdón, Sí, Oscar, para no, terminar la idea. Para la cifra, ¿cuántos, según los últimos estudios, cuántos más o menos son? ¿400.000? Los estimados van entre 300.000 y 400.000, ¿no? Y un dato interesante es el siguiente: a veces hay una confusión. Nosotros en el REINFO, que es el registro de formalización, ¿cuántos son informales y cuántos son ilegales? Esa es otra pregunta interesante. En el REINFO, que es el registro donde están los mineros en vías de formalización, ahí tenemos aproximadamente 54.000 registros. Cada registro puede ser una persona natural o jurídica, pero por cada registro multipliquemos 5. Así es. A lo que quiero llegar es que ese REINFO aproximadamente está llegando casi a 300.000 personas. Así es. ¿no? Y habría aproximadamente unas 100.000 a 200.000 que no fueron incluidas en este proceso, pero que justamente con este nuevo marco normativo queremos incluir. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en el sector? Tenemos, digamos, 2 vías de formalización. Teníamos la vía extraordinaria que empezó el 2012, ¿no? Y que sigue en marcha, y tenemos la vía ordinaria, que es mucho más lenta, más engorrosa. Hay una serie de barreras. Ese tipo de barreras también le generan, digamos, costos adicionales al pequeño minero que quiere hacer esta actividad. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo con este marco normativo es tener un solo procedimiento, que no hayan 2 vías, tener una vía que sea eficiente en términos de tiempo, en términos de costo, para que un minero pequeño minero o minero artesanal pueda hacer minería de manera formal. En este momento el marco ordinario le plantea un marco temporal de 3 a 4 años. Entonces, el pequeño minero o el minero artesanal no tiene, digamos, la espalda financiera que tiene la mediana o la gran minería para soportar tanto tiempo, un proceso de trámite, claro, digamos, ¿no? Lenin, nosotros estamos aquí en ATV+, desde septiembre más o menos, el programa tiene 7 años ya.
y estamos llegando a nivel nacional. Nos ven todas las empresas de cable, a través de todas las empresas, y también los que no tienen cable. Sí, hemos democratizado el programa definitivamente el año pasado. Entonces, no solamente nos ven mineros, sino gente común y corriente de otras actividades que también se ve interesada por lo que está pasando en su país. Para ellos, quería hacer preguntas muy puntuales para seguir en esta conversación que es interesante. Uno, estamos hablando de que el universo de mineros informales hoy en el Perú, ¿qué serían? De 300.000. Entre 300.000 a 400.000 personas. 300.000 o 400.000 personas. Ese universo, si lo multiplicamos por 5, estamos hablando de 2 millones y medio de personas que viven directa o indirectamente de la minería informal. Primer dato importante para los televidentes. Segundo, en la gestión anterior, la iniciativa de Pulgar Vidal llevó adelante 100 inscritos formalizados, lo cual es 0. Y en los 2 últimos años usted indica, Lenin, que esto ha subido a 7.000 y que su meta es 50.000. Obviamente es un gran reto también porque es un crecimiento exponencial. ¿Cómo piensan hacer para seguir ese crecimiento? Porque no es cosa fácil, de 7.000 a 50.000. Ciertamente, no son 400.000, pero no podemos ser mezquinos en dejar de reconocer que ese esfuerzo ya es un esfuerzo grande. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes puntualmente para lograr que esos 7.000 de hoy se conviertan en 50.000? Un primer punto, creo, para nosotros es fundamental el trabajo con los gobiernos regionales, porque ustedes saben que quienes se encargan de la formalización no es directamente el Ministerio de Energía y Minas, sino las direcciones regionales de energía y minas. Ellas son nuestros aliados clave en el proceso de formalización. Entonces, nosotros, por ejemplo, este año estamos transfiriendo más de 7 millones a todas las regiones para que puedan hacer este proceso de formalización. Eso implica un tema de asistencia técnica, capacitación. Este año tenemos un reto importante porque además hay cambio de gobiernos regionales y esperamos que pueda haber continuidad también de los funcionarios porque a veces hay cambios abruptos que implican, digamos, desarrollar capacidades. Entonces, eso es como un primer punto. El trabajo fuerte que vamos a hacer y que ya hemos venido haciendo con gobiernos regionales. Coordinado con gobiernos regionales. ¿Cuáles serían? Lo otro es la asistencia técnica, que creo que sí es un cambio cualitativo respecto a lo que pasaba en el anterior gobierno. Asistencia técnica del Ministerio directamente al minero. ¿A través de las DREN? Y eso a través de las DREN, pero también directamente con las bases mineras. Y quizás creo yo ese es un cambio cualitativo importante comparándonos con la anterior gestión, porque ahora el ministerio va directamente y se relaciona directamente con las bases mineras. Yo tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que ustedes le hicieron a Gladys y ella señalaba una cosa muy interesante. Ha habido un proceso, históricamente en los últimos 6 o 7 años, ha habido un proceso de criminalización de la pequeña minería y no deja de faltarle razón. Nosotros lo que estamos haciendo desde el Ministerio es aproximarnos a las bases mineras, retomar su confianza para dar capacitación. Quería tocar ese tema. ¿Por qué? Porque a la hora de formalizar, Lenin, ustedes, y eso habló Gladys Tapia aquí en el programa, pasar de mineros informales a pequeños mineros, lo que decía es, se olvidan de nosotros. Es más, no se olvidan, nos persiguen. Entonces, ahí también aprovechemos esta conversación para que nos diga, ok, además de formalizar o llegar a esta meta ambiciosa de los 50.000 en una primera gran etapa, ¿qué va a pasar con esos pequeños mineros? Porque van a dejar de ser mineros informales para convertirse en pequeños mineros. Hecho, y la verdad es que la pequeña minería sí es útil para el país. Para nosotros los formalizados, por lo menos para esta gestión, es muy importante. El minero formal es el minero en el cual se va a ver reflejado el minero que esté en vías de formalización. Entonces, ese minero formal tiene que recibir toda la asistencia técnica y los incentivos económicos desde el Estado para que siga creciendo, para que siga mejorando su actividad. Y de hecho nosotros con estos 7.000 mineros ya tenemos para este año un plan de trabajo para trabajar articuladamente con otros actores clave como SUNAT, Ministerio de Trabajo, para que la aproximación que tiene el Estado no sea una aproximación de te voy a sancionar, sino más bien te voy a acompañar, ¿no? Y por eso es importante, por ejemplo, el fondo minero. Nosotros tenemos previsto un fondo minero de asistencia a los mineros ya formalizados que les permite, entre otras cosas, por ejemplo, acceder a mercados internacionales o que les permita mejorar sus tecnologías, que puedan migrar hacia tecnologías limpias o que puedan mejorar sus condiciones de seguridad. Entonces, esas dos cosas nos parecen claves en este momento. La venta de su mineral también sería bueno que los puedan asesorar, ¿no? Porque también. A veces hay brokers de brokers. Exacto. Y termina un poco como el tema de la agricultura. Así es. ¿No? Ese es un tema clave para nosotros. De hecho, la alta dirección, el ministro nos ha pedido que hagamos fuerte incidencia en eso, porque efectivamente, como en la agricultura, muchas veces el pequeño minero
termina perdiendo porque hay muchos intermediarios en el proceso, ¿no? Entonces ahí para nosotros es importante trabajar, por ejemplo, con las plantas de beneficio, que tienen que ser también un agente importante en el proceso de formalización. Estas plantas tienen que darnos información de a qué mineros le compran, tenemos que trabajar con ellos para que haya, digamos, un mejor proceso de negociación en el precio. Y que se agrupen, ¿no? Y que se agrupen también. Y estamos trabajando también esquemas de certificación internacional, Fair Mine, Fair Trade. Hay algunos mineros que ya están accediendo a este sistema de certificación. Hace poco hemos tenido una ceremonia de reconocimiento a mineros que se formalizaron en el 2016 y ahora con este sistema de Fair Trade ya están exportando su oro a un precio premium, porque ustedes saben que ahora el mercado internacional premia justamente las buenas prácticas de los artesanales y de los pequeños. Ahora, hay un tema delicado, ¿no? En el tema informal, y para que los televidentes sepan, pues hay minería informal, por ejemplo, en donde iba a haber el proyecto Tambo Grande, ¿no es cierto? En Piura, en Lambayeque, ¿no? En zonas alrededor, por ejemplo, del Grupo Norte, que está integrado por Pan American Silver, Horizonte, La Poderosa, etc. Hay minería informal, obviamente, en el sur y en Madre de Dios. De todos estos fenómenos de informales que son dañinos para el país porque promueven la explotación infantil, la trata de blancas y la contaminación, quizá el escenario que más llama la atención es el de Madre de Dios. Claro. Padre Madre, yo supongo, Lenin, que ustedes, el ministro de Energía y Minas, su equipo, tendrían que tener una estrategia específica, porque ahí no solamente basta convocar, porque ahí hay mafias, mafias delincuenciales, mafias criminales, porque además se tiene que aplicar también la ley. ¿Cómo están mirando a Madre de Dios? Tu pregunta es muy interesante, Oscar, porque me permite señalar lo siguiente. Creo que uno de los aciertos de la última gestión es haber trabajado en una mejor distinción entre la minería informal y la minería ilegal, ¿no? Ustedes saben, el Estado tiene dos políticas. Por un lado, insertar en la economía formal a mineros en vías de formalización y por otro lado, sancionar a aquellos que están trabajando en el ámbito de la ilegalidad. ¿Qué pasaba hasta el 2016? El propio Estado chocaba. Entonces, por un lado tenías al Ministerio del Interior, el Ministerio Público, persiguiendo la minería ilegal y a veces procesando a mineros en vías de formalización. Desde el 2016 lo que hacemos es distinguir y decimos, vamos a tener a mineros en vías de formalización que están en un registro y quien no esté en ese registro es un minero ilegal. Además, porque esos mineros ilegales generalmente trabajan en zonas no permitidas. Y Madre de Dios es un caso claro. Y también me permite aclarar lo siguiente. En Madre de Dios, y yo te lo comento porque yo he estado trabajando esa realidad desde el 2012 más o menos, hay muchos mineros que tienen muchas ganas de formalizarse. Tú no sabes la cantidad de esfuerzo y recursos que han invertido esos mineros para formalizarse y nunca han tenido la respuesta del Estado. Entonces, hay una cosa interesante con Madre de Dios. Por un lado tienes la zona permitida, que ahí sí el Estado tiene que trabajar fuerte para formalizar esos mineros, y por otro lado tienes la zona no permitida, lo que se conoce como la Pampa, que es parte del área natural de la Reserva Tambopata, donde el Estado efectivamente tiene que entrar. Y para ir más a profundidad con tu pregunta, efectivamente, dado que este no es un tema solo del Ministerio, nosotros desde septiembre del año pasado hemos trabajado con otros ministerios un plan integral de lucha contra la minería en Madre de Dios que ya está listo y esperamos que pronto pueda implementarse. ¿Qué consiste? Consiste básicamente en lo siguiente: acelerar el proceso de formalización en la zona permitida, ¿no? Y trabajar con el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Producción y otros ministerios el tema de la minería ilegal en La Pampa, que significa, entre otras cosas, desalojar esos campamentos, atender a las personas que están en condición vulnerable, porque lo cierto es que también hay familias, niños que de alguna manera se ven atrapados en esta ilegalidad, claro. Y trabajar actividades económicas alternativas en la zona no permitida, donde no puede haber minería. Entonces, por un lado tenemos el corredor minero, que le llaman así, que se va a formalizar, que va a generar empleo, que va a absorber mano de obra, y por otro lado tenemos la zona no permitida, donde se desarrollan actividades compatibles con esa zona, ¿no? Ahora, Lenin, el estribo, la última. Una pregunta. En un país con tantos problemas económicos, vemos que cuando el gobierno toma la decisión de erradicar la minería ilegal, ¿no?, vuelan por pedazos máquinas de millones de dólares. Debería hacerse algo con esto, porque esas máquinas que las confisque el Estado y que el Estado las use para lugares que necesitamos, pero volar por los cielos millones de dólares en maquinaria pesada
no es muy inteligente de parte del Estado, ¿no? Sí, yo creo que tú sabes que a veces las instituciones cambian mucho más lento, ¿no? Entonces hay algunas prácticas que se han mantenido. Justo nosotros la semana pasada, esta semana hemos tenido una reunión con la gente de Pronavi, que es la gente que es la entidad que custodia las máquinas que son decomisadas. ¿Por qué se instauró esta figura de volar maquinaria? Porque a veces sí es más complicado sacarlas, ¿no? Es costoso. Pero yo espero que en los próximos meses la gente de Pronavi nos ha comentado que sí estarían dispuestos a que cuando hay interdicciones estén ellos ahí como entidad encargada de estos temas y entreguen directamente esta maquinaria, por ejemplo, a las municipalidades. A las municipalidades, eso es lo que son dice, las para que no realmente moverla necesitan. tanto. Claro. Entonces, yo creo que este año sí este primer semestre vamos a empezar a ver reflejado ese nuevo enfoque que nosotros también estamos trabajando. Eso sería muy bueno, entregarlo a las municipalidades locales, así es. Lo cual hace que seamos más inteligentes en el uso de los recursos, ¿no? Así es, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Creo que es fundamental, nosotros siempre tenemos la tribuna abierta a todas las partes. Por eso hace poco invitamos a una empresaria, una pequeña empresaria minera. Así es. Y por supuesto al ministerio ahora contándonos estos nuevos planes. Vamos a hacer seguimiento, esperamos que pueda visitarnos nuevamente para ver en los próximos meses, para ver cómo va este plan. Gracias, Jorge. Oscar, los mejores deseos, Lenin. Agradecerles solamente, si me permiten, para nosotros como ministerio, una cosa muy importante es el diálogo con el actor minero, porque con el actor minero es que se construye una política pública más eficiente y efectivamente tenemos una mesa técnica de trabajo. Allí participan todos los dirigentes a nivel nacional y con ellos vamos haciendo monitoreo al avance de este plan de formalización. Así que nada más agradecerles de nuevo y nosotros desde el Ministerio siempre estamos abiertos a poder darles la información que ustedes necesiten para que también podamos llegar a vuestro público. Así es un compromiso de todos. El tema de legalizar el Perú es un compromiso de todos y en el sector minero, por supuesto que vamos a seguir luchando por ello. Gracias. Muchas gracias. Bien, estuvimos con Lenin Valencia, director de formalización del Ministerio de Energía y Minas. Pausa y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con Joe Peso. Él es un funcionario ejecutivo importante de Metso. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contento de participar en este programa, que es una ventana que abre las puertas no solamente para la parte de minería per se, sino también para lo que son servicios mineros. Así es. Y gracias por tus palabras. Joe, cuéntanos un poco, mira, la imagen que nosotros tenemos desde el grupo Digama de Metso es una imagen de un proveedor muy importante para el sector minero, estratégico diría, para la historia de la minería peruana, ¿no? Pero hemos tenido también en los últimos años una situación complicada todavía en el sector minero. Ahora estamos empezando a recuperarnos. ¿Cómo van las cosas en Metso? Cuéntanos. Mira, solamente para comentar, Metso es una compañía finlandesa, tiene 150 años de existencia y 31 años de presencia en el Perú. Nosotros, como vemos, la proyección del negocio minero en el Perú en estos años, definitivamente hay un impulso con proyectos como, por ejemplo, Quellaveco, Marcobre y otros que están por desarrollarse. Hemos visto un impulso muy importante en el año 2018. Nosotros, por primera vez en la historia de Metso en Andean, hemos superado más de los 130 millones de euros entre venta de equipos y servicios. El futuro es bastante expectante. Creemos que vamos a tener una dinámica mucho más fuerte en el 2019. Quizás en el 2020 vamos a estar sujetos un poco al
al desarrollo de la etapa temprana del proyecto de Quellaveco, por ejemplo. Y también vamos a estar con la posible expectativa del desarrollo de otros proyectos mineros que se tienen en la cartera en Perú, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienen Metso más o menos? Nosotros tenemos alrededor de 280 trabajadores. Tenemos 3 puntos importantes, locaciones acá en Perú. Tenemos las oficinas que están en Cronos, en Surco. Tenemos la planta de caucho que está en Ate Vitarte. Y tenemos también nuestro centro de servicios en Arequipa. O sea, han descentralizado su servicio, lo cual es bueno. Y eso conversábamos un poco antes de empezar el diálogo, ¿no? Tantas veces que escuchamos con Jorge y la verdad es que es incómodo y triste, ¿no? Escuchar hablar a algunos por cuestiones ideológicas, decir pues que la minería solamente da empleo a 10 personas, ¿no? Lo cual es falso porque tiene un efecto multiplicador. Por ejemplo, los Metso no existirían si no existiera esa industria fuerte y creciente. Claro. Y además con empleos formales, cosa que no abunda y que necesita el país. Así es. Mira, yo te pongo un ejemplo de cuán dinámico es el negocio en Metso, un poco unido al comentario que acabas de hacer. El año pasado nosotros hicimos un servicio de atención a una parada de planta mayor para Toromocho, Chinalco. Llevamos alrededor de 780 personas. Lo menciono porque es un hito histórico no solamente para la región, sino a nivel mundial. Contratamos vuelos charter y trajimos personas para brindar servicios de diferentes partes del Perú, tanto de Arequipa, tanto de la parte central del Perú, de Lima, inclusive del norte. Y brindamos un servicio que abarcó diferentes frentes en esta operación minera. ¿Y a qué viene mi comentario? Viene en el sentido de que muchos de los servicios vienen siendo desarrollados por personas locales y también de las mismas regiones. En nuestro mismo centro de servicios, por ejemplo, estamos comenzando a incursionar en el tema de fabricación de componentes y eso también es un valor agregado interesante. El Perú, si sumamos los servicios especializados y no especializados solamente para el sector minero, tranquilamente superamos los $400 millones al año. En un buen año podríamos llegar entre los 800, inclusive 1000. Entonces estamos hablando prácticamente del nivel de inversión de un proyecto minero. Así es. Entonces eso es prácticamente mover la economía, es el lado B que no se ve. Del negocio minero, que eso vendrían a ser los servicios y todo el componente asociado al negocio minero per se. Un claro ejemplo de cómo la minería ayuda a un montón de familias, les da trabajos formales y además también desde el punto de vista de lo que queremos los peruanos como inversionistas extranjeros, ¿no? Metso es una empresa que respeta a la inversión en el Perú y que cumple con sus obligaciones como inversionistas extranjeros. Así que tenemos un tema, un ejemplo que es interesante para el sector minero y demuestra pues que la importancia de la minería para todos los que al final somos proveedores de este importante sector, ¿no? Es correcto. Nosotros, en ese sentido, en el tema de inversiones, la última que hemos hecho ha sido justamente con nuestro centro de servicios en el 2014, que abarca principalmente el mercado de las principales mineras que están en el sur, ¿no? Estamos hablando de Cerro Verde, estamos hablando de las operaciones de Sauda, Toquepala y Cuajone, inclusive Hilo. En este momento tenemos gente haciendo un servicio en Hilo. Tenemos en las Bambas, Antapacay, Constancia, Tintaya. Entonces hay un clúster ahí muy interesante que, digamos, con los lineamientos claros y las políticas claras podrían, digamos, dinamizarse mucho más, no solamente para servicios, sino para el desarrollo de tecnología. Imagínate, Joe, si eso sucede solamente con el hecho de que en el Perú el 1% del territorio nacional está ocupado por operaciones mineras, según confirmación que nos ha hecho aquí en el programa el director, el presidente de Ingemet. 1%. Si solamente aumentásemos el territorio ocupado por la operación minera a 1.5,
imagínate el impacto en miles de millones de dólares que tendría para la economía nacional y obviamente en más trabajo directo e indirecto. Eso solo como una reflexión final a propósito de tu grata visita aquí en el programa. Muchas gracias, Joe, por estar con nosotros. Listo, muchas gracias. Éxitos. Gracias. Bien, estuvimos con el señor Joe Pezzo de Metso. Muchas gracias y vamos a una pausa comercial. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com. Bien, hemos llegado al final del programa. Oscar, yo creo que el tema de la formalización es un problema peso pesado que tenemos desde hace mucho tiempo en el sector minero y que se ha ido poniendo por parte del gobierno debajo de la alfombra, ¿no? Sí, claro. Se ha ido arrimando, sí, pero ya llegó a niveles que realmente tenemos que hacer algo y como lo dijo nuestra invitada la vez pasada, separemos el ilegal, ¿no?, que es delincuencial, de el que realmente quiere formalizarse. Yo recuerdo en Expomina, en uno de nuestros grandes eventos, recibir gente de asociaciones, grandes asociaciones de mineros artesanales que querían formalizarse, pero el gobierno no les daba las opciones. Por las cifras que hemos conversado hoy día con Lenin Valencia, director de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, se está empezando a dar este cambio, ¿no? Así es. Creo que Lenin Valencia nos ha dado algunas luces sobre lo que se viene, sobre lo que se ha avanzado. Nos ha hablado de metas ambiciosas, de 50.000 formalizados como una meta a mediano plazo, pero vamos, en este programa, como lo dijo en su momento Jorge León Benavides, vamos a estar muy atentos a cómo van estos avances, porque creemos que es una causa nacional también formalizar la economía, por supuesto que en el sector minero. Y siempre es refrescante tener una empresa de la importancia y la envergadura de Metso, ¿no? Sí, creo claro, que los inversionistas que entran al Perú y que hacen bien las cosas, en este caso un proveedor mundial, es digno de rescatar cuando hacen bien las cosas y cuando están cumpliendo con el Perú, ¿no? Claro, y son empresas que demuestran que así se hace patria, ¿no es cierto? Más allá del devenir político, la macroeconomía, son empresas que invierten. Y esta, por ejemplo, es un caso de 30 años en el Perú. ¿Qué ha pasado en estos 30 años, Jorge? Hemos pasado de terrorismo, ¿no es cierto? Inflación, 1000 problemas, pero aquí siguen haciendo patria. Así es. Bien, justamente para hablar de proveedores, les tenemos la gran noticia que viene el gran evento, Encuentro de Mineros y Proveedores MINPRO 2019. En junio del próximo año tendremos nuestro ya característico evento. Recuerden, esta es una feria que tiene una rueda de negocios, la más importante del sector minero. Así que si usted quiere ser proveedor o quiere afianzar o tener una cartera de empresas mineras más grande, les recomendamos el evento, la Feria MINPRO 2019. Adelante, Alfredo, con la información. Gracias, Jorge. MINPRO 2019, la rueda de negocios minera más importante del Perú. Presidido por Roque Benavides, presidente de la Confiep y de Buenaventura, del 25 al 26 de junio del 2019 en el Westin Hotel. Más información en www.minproperú.com. Adelante, Oscar. Gracias, Alfredo. A mí me toca, como siempre, decir a esta altura del programa que los amigos que quieran hacer buenos negocios con el sector tienen una alternativa, que es sin duda la mejor, anunciar en Rumbo Minero. Así es, muchas gracias, Oscar, como siempre, Encantado, por estar con nosotros. Y como repetimos siempre, creemos que estos son los temas que tiene que hablar el Perú, de la minería, de la construcción, programa que sigue a continuación, Perú Construye, de la infraestructura. Tenemos que empezar a debatir sobre los temas importantes. Basta ya de estos temas de todos los días con el tema político. Creemos que la importancia, por ejemplo, de la minería, de la infraestructura, de cómo recuperar nuestro sector construcción, son los temas que tenemos que abordar hoy en día. Así que esa es la propuesta. Esta semana, cuando todo parecía que empezábamos el año con cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, se volteó todo, pero hemos visto una luz en el camino esta semana, felizmente. Nuestra invocación a los señores padres de la patria, por favor, a entender que su prioridad no es su interés particular, ni personal, ni partidario, sino el interés nacional.
A todos se les ha elegido con esa misión. No hay otra, no debe haber otra en su norte. En este programa somos tercos defensores de la empresa, de la buena empresa, de la empresa formal y también del buen ejercicio de la cosa pública, del Ejecutivo y del Congreso, aunque no somos un programa político. Pero obviamente tenemos que seguir hablando de lo que asegura, ¿no es cierto?, el día a día de los peruanos, y esa es nuestra contribución a través de ATV+. Así es. Bien, decirles, por supuesto, que muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos siempre. Gracias, Oscar, por apoyarnos siempre. Encantado. Y decirles que todos los sábados y domingos estamos a las 12 del día con nuestra nueva alianza ATV+. Muchas gracias y no se olviden, los esperamos todos los fines de semana aquí por ATV+. Revista Rumbo Minero, su mejor herramienta en el sector minero. Venta de paquetes anuales. Más información en www.rumbominero.com.